del Centro Castellano Leonel de Bahía Blanca, donde vamos a escuchar historias y vivencias de inmigrantes castellanos leoneses radicados en nuestra ciudad. Este encuentro también cuenta con el auspicio de la Universidad Nacional del Sur. A continuación los invito a escuchar unas palabras del presidente del Centro Castellano Leonés de Bahía Blanca, el señor Luis Cuenca Raizal. Buenas tardes. La verdad que es un gusto poder compartir con ustedes este momento. Vamos a escuchar dos historias muy interesantes de dos inmigrantes que vinieron a forjar el país. Una es la historia de Benjamín y la otra es la historia de la familia de Ernestina. Y bueno, la verdad que darle las gracias a todos por compartir este momento. Y quería decirles que las puertas del centro están abiertas para que se quiera acercar a cualquier duda que tengan o que quieran consultar. O muchos de ustedes conocen dónde está el centro, algunos no. Está en la calle La Madrid 462, arriba de lo que es la oficina del señor Mario. Y se pueden comunicar por medio de Facebook o por medio de algún teléfono que nosotros le podemos pasar y evacuarle cualquier duda en cuanto a la ciudadanía o de alguna ayuda o de tranquilamente hacerse socios del centro. Bueno, gracias por compartir y damos comienzo al acto. Muchas gracias. Bueno, les cuento un poquito cómo va a ser la modalidad del encuentro. Vamos a tener vivencias de españoles, de los españoles, el libro de la familia de Ernestina, y también acá el testimonio de don Benjamín. En el medio de estos dos testimonios, de todas estas historias y vivencias tan ricas, vamos a tener un intermedio musical, después nos vamos a presentar a ellos, que nos van a deleitar con unos cuantos temas, y al finalizar todo este encuentro nos vamos a esperar en el patio, que está realmente maravilloso, para compartir un café, alguna charla informal también. ¿Por qué no hacer preguntas que a veces nos quedan ahí dando vueltas, ¿no? De cuestiones que uno quisiera saber un poquito más? Así que eso va a ser al finalizar. Pero ahora vamos a comenzar con ella, con Ernestina Ferreras de la Fuente y Valeriano Rodríguez Carros, españoles oriundos de Villavín de Campos, en Zamora. Ellos son los personajes del libro Inmigrantes en primera persona, bajo la pluma de su hija María del Pilar Rodríguez. Ernestina y María del Pilar nos contarán la experiencia de rescatar, recopilar y atesorar recuerdos, anécdotas, añoranzas y vivencias hasta lograr plasmarlos en el libro que nos van a comentar en un momentito nada más. Así que un fuerte aplauso para ellas. Ernestina y Valeriano falleció hace un año más o menos, hace 2 años, así que bueno, es como que hoy también va a estar presente con nosotros y fue parte de este rescate de la historia de Ernestina y que bueno, María del Pilar se animó a escribir. Nosotros preparamos unas pequeñas preguntas como para que ustedes puedan tener como guía. Tomen asiento, por favor. Pensamos en unas preguntas que ustedes las van a ir desarrollando como les venga a la mente, pero que para todos va a ser interesante, porque todos tenemos la historia familiar, pero por ahí a la mayoría de nosotros no se nos ocurrió escribir un libro. Así que es cómo se gestó la idea de plasmar la historia de la inmigración de Ernestina y Valeriano en un libro. ¿Cuánto tiempo le llevó a hacerla? ¿Qué sintieron antes, durante y después de haberlo hecho? Y bueno, ¿cuál ha sido la recepción del libro entre familiares, amigos, desconocidos? Y bueno, y como digamos, cierre de la historia, ¿qué más nos quisieran decir acerca de esto? Bueno, les damos la bienvenida y adelante. Gracias. Bueno, en principio, ¿me escuchan, cierto? Perfecto. Perfecto. No, sí me escuchan.
bueno, ¿cómo nace el escribir la historia? La historia no fue gestada como libro. Cuando empecé con esta idea de escribirlo, lejos estaba pensar en escribir un libro, no estaba en mis planes. En realidad, ¿cómo comienza? Mamá siempre decía, dice, yo no sé, ustedes que son hijos de inmigrantes y que tenemos toda la familia, no están interesados en la historia y en nuestras raíces. Dice, yo veo otros hijos o nietos que se movilizan y que buscan y que quieren ir al lugar donde nacieron sus abuelos o sus bisabuelos. Y digo, mami, lo que pasa es que nosotros somos parte, tenemos la historia viva, porque los primeros con sangre argentina, digamos, es nuestra generación. Mamá y papá son los dos españoles y de ahí para atrás todos. Entonces, era como que no había que ir tan lejos a buscar la historia. Era simplemente sentarnos a tomar unos mates, llamar por teléfono, o sea, hablarlo con ellos, o sea, hablarlo con la familia de mamá que están todos acá, o con la familia de papá que están en España, pero también era generar un encuentro telefónico, bueno, mucho mejor presencial, por los de España también, pero quiero decir que no era algo no era extraño. Bueno, justamente el domingo, charlando, el domingo pasado, mientras almorzábamos, yo tuve la posibilidad de ir a los 5 años a España y conocí a mis abuelos, bueno, a mis tíos, mis primos, por supuesto, pero a quienes no volví a ver nunca más, o a mis abuelos, porque después fallecieron, pero como que somos parte de esa historia. Entonces, esa es la explicación que le puedo encontrar a esta diferencia con los que tienen generaciones más lejos y que por ahí tienen que ir a indagar a veces, bueno, sin la posibilidad de poder hablar con las personas, ¿no? Porque ya no están o porque no tienen la posibilidad de conocerlos. Entonces, bueno, como que eso era la respuesta que le podía dar como para sacarle esa angustia o esa pena de que como que no nos veíamos interesados. En realidad, nacimos y crecimos escuchando las historias de su vida, entonces para nosotros no era un misterio, no era una novedad, no era ir a bucear a algún lado, a algún lugar desconocido para tener esas historias. Y en realidad el momento en el que decido escribir fue a raíz de un comentario que hizo mamá. Después de que falleció mi hermano era 2 años más grande que yo, y al poco tiempo de haber fallecido, charlando, mami dice, Juanca me preguntó tal cosa, yo no recuerdo qué, pero yo eso que Juan Carlos le había preguntado, yo lo sabía, y yo siempre fui menos curiosa y menos, buceaba menos que él, entonces él generalmente tenía más datos de todo porque era más curioso. Y cuando mami dijo que Juanca eso no lo sabía, y yo sí dije, uy, me hizo como ruido, ¿no? Porque Juan Carlos ya no estaba, y digo, yo no me puedo permitir perder la oportunidad de indagar, de hacer preguntas, de conocer detalles de la historia de ellos, teniéndolos a ellos bien. Mamá y papá estaban vivos, bien, lúcidos. Entonces dije, esto hay que escribirlo porque los que vengan detrás nuestro tienen que tener esta historia. Esa fue la idea en realidad, de escribir la historia, no escribir un libro, escribir la historia, dejarlo plasmado para que los que vinieran detrás nuestro, las generaciones siguientes, pudieran tener de primera mano, digamos, bueno, la historia, las vivencias, y así fue que empecé, digamos, ¿no? Con esta inquietud. Así que esto fue por allá por el año 2000, cuando empiezo a indagar, fue por el 2014, que bueno, mi idea era ir, lo que hice en realidad fue, me iba a tomar unos mates, mamá el martes tenía su guardia en el centro de Castilla y León, así que yo los martes salía del trabajo y me iba a tomar mate con papá, que estábamos los dos solos, mano a mano, y le iba haciendo preguntas, iba escribiendo,
me acuerdo que una amiga me dice, ay, grabalo, así te queda el registro. Lo grabé una vez y cuando lo escuché, papi ya venía con un proceso de su enfermedad, y cuando lo escuché no era la voz de mi papá. Al escucharlo digo, no, este no es mi papá, prefiero escribirlo y leerlo y recordar el sonido de su voz y no tenerlo grabado, que en realidad, ya digo, no me traía a mi papá completo, ¿no? Así que yo escribía, le preguntaba y escribía. Incluso en ese tiempo estaba preocupada porque digo, que no le haga mal el tema de las emociones, de los recuerdos. Y no, la verdad que fue maravilloso porque se le iluminaban los ojos de tal manera cuando me contaba aún los episodios menos felices, digamos, de toda su historia. Bueno, a veces se quedaba así como con una mirada larga y perdida, y enseguida volvía y me contaba de sus juegos o de lo que estuviéramos charlando. Así que fue, realmente ese tiempo fue maravilloso porque, bueno, lejos de hacerle mal, como podía temer, ¿no? El tema de las emociones, como que lo activaban, ¿no? Ese rato que estábamos charlando y tomando mate. Y bueno, cuando terminamos el proceso con papá, que me habrá llevado un año, así, informalmente, ¿no? Pero bueno, más o menos, empezamos el proceso con mamá. No fue tan simple. No fue tan simple, porque no podíamos poner el martes a las 6 de la tarde, como lo hicimos con papá. Con mami, bueno, teníamos que coordinar que ella pudiera, que yo pudiera, que no tuviera que preparar nada, que no tuviera que ir a ningún lado, que no tuviera la yoga, que no tuviera gimnasia, las dos con actividades. Y bueno, pudimos, lo logramos y empezamos. Tampoco fue tan simple desde la toma de nota, porque con papá era muy concreto, yo le hacía una pregunta, él me contestaba, yo volvía a preguntar. Por mamá le hacía una pregunta y también me contestaba, pero me contestaba, era así como... Entonces yo llegaba a un momento que le decía, bueno mami, pará porque me estoy mareando. Entonces, de vuelta, decía, tal cosa. Iba y venía, y de cada pequeña historia salía otra historia y otra, y por ahí terminaba hablándome algo de mi abuelo. Entonces digo, pará, porque si también ponemos lo del abuelo, esto no termina nunca. Ya para esto ya estaba la idea del libro, porque cuando empecé con todo esto me decían, uy, qué bueno, tenés que hacer un libro, tenés que hacer un... Bueno, así, las cosas que se van diciendo y tenés que hacer un libro. Y bueno, entonces ya después empecé a andar el camino con el objetivo del libro. En el medio yo me jubilé, soy docente, me jubilé, empecé un taller literario, así que entre que recogía información y lo iba escribiendo, estaba haciendo el taller también como para tener más herramientas al momento de plasmarlo, ¿no? Bueno, la cuestión que en realidad de cada historia salían muchas historias. Así que bueno, fuimos haciendo un recorrido, nos llevó un poco más de un año. De hecho, yo empecé en el 2014 y el libro lo publicamos en octubre del 2016, o sea, todo el 14, todo el 15 y casi todo el 16. Pero bueno, lo logramos cerrar. Me acuerdo como anécdota también, en el proceso ya finalizado, ya estaba todo listo, todo revisado ya, para ir a la imprenta, y cuando lo estaba releyendo, estaba yendo a hacerle unas preguntas a mi profesora del taller. Bueno, la llamé por teléfono a mami. No, cuando iba al taller, que vivía, el taller era cerca de la casa de ellos, pasé porque tenía una duda y me empezó a contar otra historia, a dar más datos. Y bueno, mami, pero no puedo empezar con esto de vuelta. Bueno, ahí volví a armar, a enriquecer lo que me estaba diciendo, y me fui a lo de mi profesora del taller literario. Después, esto es lo que iba a contar antes, que también cuando estaba terminando de revisarlo, antes de mandarlo a la imprenta,
había un dato que ahí me hacía ruido, como que no estaba muy claro, y la llamé por teléfono y era otra vez, digo, no, mamá, ya está, ya, basta, porque si no, no terminamos más. Así que, tal vez, después lo pensé, ¿no? Porque digo, que nada me apuraba, por un lado, pero por otro lado sí me apuraba algo, que era que ellos estaban bien. Entonces, no quería perder la oportunidad de poder darle cierre a esto con ellos tan bien como estaban. Entonces, si yo seguía dilatando, y si yo seguía escuchando todos los detalles que mamá me iba dando de las distintas historias, se me iba otro año. Y yo no sabía qué podía pasar en ese otro año. Con mamá y papá, que estaba mamá excelente, papá no tan bien, pero grandes. Entonces, bueno, mi idea era esa, o sea, como que yo sentía que tenía un apuro interno, porque bueno, el objetivo del libro no fue desde el principio, pero una vez que se transformó en esto, la idea era poder compartirlo con ellos, y fue el momento más maravilloso, uno de los momentos más maravillosos de mi vida, ¿no? Tengo 3 hijos, así que esos capaz que fueron más maravillosos aún, pero bueno, el poder presentarlo con ellos adelante, eso fue algo sumamente emocionante. Realmente todo el camino, ¿no? Todo el camino de haber conversado con ellos, haber charlado detalles, haberme enterado de, o sea, cosas que yo no recuerdo haberlas escuchado en las historias que ellos nos hacían, momentos lindos y momentos, bueno, los lindos creo que sí, que los tenía todos registrados en el corazón, y momentos no tan lindos que los descubrí a partir de la charla con ellos, ¿no? Como que, bueno, claramente me faltaba una parte de esa historia. Y eso lo disfruté todos los momentos, desde el principio hasta el final. Pero ese momento de la entrega, de la presentación del libro, realmente fue, bueno, maravilloso, porque tenerlos ahí bien, verlos felices, porque también me parece que a ellos les generó felicidad que les cuente yo después todo ese recorrido y haberlo logrado. La verdad que fue así como la frutilla del postre para algo que hice con tanto amor, ¿no? En realidad el libro son preguntas y respuestas. Yo iba charlando es una charla, el libro es una charla. Y yo decidí plasmar lo que escuchaba tal cual lo escuchaba. Entonces, a cada relato de ellos traté de no cambiarle nada, solo le agregaba los signos de puntuación escritos, pero trataba incluso esas frases que quedan así como estiradas por el pensamiento o por el recuerdo, y las dejaba escritas así. Me acuerdo que mi profesora del taller me corregía que no tenía que escribir con puntos suspensivos. Digo, pero es la forma de poder leerlo. Cuando, no sé, me acuerdo una frase, una de las frases de papi que decía, de chico, o mi infancia, mi infancia. Y él se quedó así. Y si no es con puntos suspensivos, ¿cómo lo escribo eso? ¿No? Entonces, bueno, ahí no le hice caso y yo seguía. Hay un montón de puntos suspensivos porque hay un montón de frases así estiradas con el sentimiento y el pensamiento, ¿no? Y bueno, y ella, Elsa, que fue mi profesora, que escribió el prólogo, sugiere leerlo en voz alta, porque realmente, como es una charla, al leerlo en voz alta, este libro, uno puede ir haciendo estas pausas y estas estiradas de palabras que solo cuando uno lo escucha, ¿no? lo puede ir concretando, digamos, más que una lectura silenciosa. Así que, bueno, ese fue el recorrido y el... Ahora nosotros lo que queremos hacer
es preguntarle a Ernestina. El libro se llama Inmigrantes en primera persona. Entonces, Ernestina, que nos cuentes de qué provincia sos, de qué pueblo sos, porque todos nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, remarcaban siempre de qué provincia y el pueblo. El pueblo nunca se olvidaban de qué lugar era. Así que yo quiero que nos cuentes eso y qué significó para vos inmigrar. ¿Soy cortita o lo hago? Bueno, 5 minutos tenemos. No sé si a mí me descarta el micrófono, más que la voz. Yo soy amiga del micrófono. Me gusta mucho. Bueno, buenas tardes nuevamente para todos. Yo soy de Villarrín de Campos, de la provincia de Zamora, y mi esposo era de Friera de Valverde, del Valle de Valverde, que está cerca de Benavente. A nosotros no nos conocíamos, nos conocimos aquí, en la Argentina. ¿Hay lugar para todo esto, para comentar? Sí. 5 minutos tenés para Pido permiso porque si no después me verán. Él estaba cerca de General La Madrid, en La Colina, y se casó una hermana mía con un primo de él, en un casamiento, y como dicen que las bodas hacen bodas, pues ahí se armó. Ahí nos conocimos y a los 2 años y medio nos casamos nosotros. Así que yo, bueno, la historia de mi infancia, de mi adolescencia, está toda ahí en el libro. La vez pasada me preguntaba Mabel qué era lo que más me había tocado de todo. Y yo digo que para mí fue la despedida. El despedirme de España fue, porque yo siempre digo que yo no vine, a mí me trajeron. Yo no vine. Yo tenía 17 años, casi 18, estaba en aquellos años, nosotros estábamos en la florcita de la vida, estaba queriendo salir al ruedo y me trajeron para aquí. Así que para mí fue terrible. Y los 5 primeros meses de estar aquí los sufrí horrores, que si a mí me dicen que me vayan para allá, en ese momento no hubiera pensado ni en familia, ni nada, yo no volvía, pero bueno, el caso era que teníamos que quedarnos. Después a los 5 meses fuimos al centro español, nos invitaron a un almuerzo, que había gente mayor ahí, era un grupo de señores que se reunían ahí y hacían una baila el 14 de abril. Nos invitaron y a partir de ahí, fuimos 2 veces seguidas, y a partir de ahí nos conocimos con otros que estaban en las mismas condiciones que nosotros. Habían venido para aquí, bueno, uno va buscando lo de uno. Y bueno, hicimos un grupo hermosísimo y ya como que me cambió la vida. Y ahí fue otro tinte, el color que yo veía, porque bueno, ya tenía más alegría, ya era otra cosa. Así que bueno, eso por la llegada. Después no sé, no quiero apoyar Maripili y la contar porque como ven, yo no soy mula, pero ella tampoco se quemó la lengua. La puya es así que bueno. Nada, lo que quiero rescatar, en el libro está toda nuestra infancia y adolescencia, o sea, lo que hemos vivido en España. Y bueno, cuando vinimos, todos estos detalles, ¿no? Pero después ya es así, son flashes nada más, porque si no hubiéramos estado hasta ahora, capaz que no hubieras terminado todavía. Pero sé que ya de casados y eso hay algún flash de que otro, pero en realidad es la vida que fue una vida. Yo siempre digo que tuvimos necesidades, las que quieran, las que pidan, de lo que sea. Porque calculen, fue toda la posguerra que tuvimos que vivir y todo, entonces había muchísima miseria, muchísima necesidad. Pero yo la viví con una felicidad, porque fue lo que conocí. Yo cuando empecé a tener uso de razón, eso es lo que había, eso es lo que vivíamos. Entonces lo viví con una facilidad, con una felicidad que a mí no me hizo media para nada. Para nada, porque era lo que se vivía. Si podían comprarme unos zapatos, los compraban. Si no los zapatos, me los arreglaban para ir a misa porque estaban rotos. Pero así, con la naturalidad que se lo estoy diciendo, así lo viví. Así que bueno, todas esas cosas y bueno, y anécdotas que ya están ahí. ¿Querés contar alguna que te haya marcado? Por nada empiezo. No, así ha sido una.
así puntual, lo que más me hizo mella fue esto que terminé de contar, esto de haber encontrado el grupo de jóvenes también españoles y todo eso, y a partir de ahí tenemos anécdotas como salíamos todos juntos, íbamos a los bailes, pero ya llevamos el grupo, entre nosotros nos divertíamos, que dicho sea de paso tengo ahí a mi cuñada Pili, que nos conocimos ahí también, también la integramos al grupo y bueno, lo pasamos muy bien. Fuimos un grupo de chicas y chicos, como decíamos nosotros, pero éramos una familia. La verdad que es un recuerdo que tengo de los mejores que tengo así de mi adolescencia, de mi juventud, un recuerdo maravilloso. Y anécdotas, no voy a empezar con el anecdotario. Tus padres, por ejemplo, eligieron Argentina porque vos decís que, bueno, que te trajeron, ¿no? Entonces, claro. ¿por qué eligieron Argentina? Porque mi padre de jovencito vino acá a Argentina, estaba mi abuelo. Entonces, mi abuela había quedado allá con otros hijos y mi padre quería que mi abuelo se fuera para allá con su mujer y sus hijos. Entonces dice, bueno, voy yo para allá y lo mando para casa. Pero mi abuelo le dijo, no, o nos vamos los dos, a mi padre le propuso que él se fuera, dijo, o nos vamos los dos o nos quedamos los dos, tú aquí solo no te quedas. Entonces se tuvo que ir de nuevo para allá. Le tocó el servicio militar, le tocó en África, estuvo 3 años, y bueno, a raíz de todo eso, allí aprendió telégrafos en el servicio militar, y da la casualidad, porque es el destino, no hay otra que darle, que el pueblo de Villarreal se quedó sin telegrafista. Entonces le decían, ¿por qué no vas a oposiciones y así? No, porque yo no quiero ir para Argentina. Había un señor muy amigo, muy querido, muy entrañable. Y le decía, pero no, tú vete. Bueno, dice, voy a ir para darle el gusto a usted. Dice, pero yo no voy a probar. Todavía era muy temperamental. Y dice, ¿cómo va a ir un hijo de Manuel Ferreras a examinarse y va a salir bochado por...? Dice, eso no. Entonces dijo mi padre, tiene razón. Así que fue, aprobó y se hizo cargo de telégrafos. Entonces a partir de ella también le cambió el ritmo de vida. Después ya se casó, vino un hijo, 2, hasta 7, y bueno, ya después ya vino la guerra, toda esta historia, y bueno, el sueldo de telegrafista no alcanzaba para todos. Había que buscar algo y él no quería que nosotros estuviéramos, porque nosotros, yo por ejemplo a los 12 años ya estaba trabajando, que también está todo ahí, por eso las anécdotas. Una anécdota que yo estuve en una casa, cuando me vine para acá estaba en una casa de familia que tenían un niño no había cumplido los 2 añitos. Bueno, pues ese niñito, todavía tengo una foto que estuvimos el mes pasado allá en España y estamos abrazados los dos, y tiene 67 años. Esas cosas que te quedan en el alma, porque esa familia la quiero con locura, y él eso, a mí no me conocía, claro. Una vez, hace más años, fuimos y le dije al padre, vamos a ver a Ernestina, que están ahí. Bueno, fuimos a Benavente, así nos encontrábamos, para cortar distancia entre un pueblo y otro, y dice, vamos a ver, dice, sí, la que te cuidaba siempre, porque yo siempre me seguía escribiendo a ellos. Entonces íbamos caminando y se empieza, él iba con la esposa y se empezaron a reír. Dice, le estoy diciendo que me dice mi madre que vengo a ver a la señora que me cuidaba. Dice, yo me imagino encontrarme con una vieja gorda y mira lo que me encuentro. Claro, porque para esa fecha tendría unos 70 y tantos años. Entonces, claro, bueno. La cuestión que yo estuve trabajando desde pequeña. Así que mi padre lo que no quería era eso, que toda nuestra vida fuera, aparte con todo el respeto que me merece ese trabajo también, estar en casas de familia. Pero él quería otra cosa. Entonces vino mi hermano, el hermano, el segundo de los hermanos, vino para acá. Teníamos una tía que vino él. A los 3 años quería que viniéramos mi hermana la mayor y yo, pero no se lo permitieron las autoridades porque se rompía el núcleo familiar, qué sé yo. O veníamos todos o ninguno. Entonces mi padre dijo, bueno, nos vamos todos. Así que medio barco era nuestro, porque vinimos 8. Éramos 6 hermanos y mis padres.
Y bueno, ese fue el motivo por el cual vinimos. Por eso digo que a mí me trajeron.